Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Vamos a terminar hoy la clase 4, terminando de exponer los atributos de Dios. En nuestro estudio que llamamos Teología Sistemática, vamos a estudiar todos los tópicos de la teología sistemática, todas las doctrinas que están reveladas por Dios a través de la Escritura. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por un día más de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor para con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a poder consagrar nuestra mente y nuestro corazón, a poder, oh Señor, adorarte en espíritu y en verdad, a poder aquietar nuestras almas que vienen turbadas, oh Señor, después de una semana de actividades laborales, sociales y de todo tipo. Señor, que por medio de tu Espíritu hoy podamos conocerte un poquitito más para así adorarte como tu nombre se lo merece, oh Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Habíamos estudiado la clase pasada, ¿recuerdan? Vimos repasamos otra vez lo que era la inmutabilidad de Dios por sobre todas las cosas y en su relación con que Dios no solamente es inmutable y no cambia, sino que no posee partes ni pasiones. Recuerdan, la impasibilidad de Dios y la simplicidad de Dios. También hemos visto la Trinidad, la doctrina de la Trinidad como una característica de la esencia, de la naturaleza de Dios. Un Dios eterno que existe eternamente en tres personas. Eso fue lo último que habíamos visto. Y como a la hora de ir a las Escrituras debemos de tener en mente todo lo que Dios es. Como la doctrina de la Trinidad es tan importante para poder comprender correctamente las Escrituras, porque es la manera en que Dios se relaciona con su creación. Se relaciona en tres personas, la economía de Dios, la manera en que Dios funciona, tanto en la creación, en la providencia y en la salvación. Hoy vamos a continuar hablando un poco de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es su perfecto conocimiento. O sea, Dios conoce absolutamente todo. Dice en Juan 3:20 que Dios sabe todas las cosas, absolutamente todas las cosas, hermanos. El pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque dijimos que Dios es un ser trascendente. ¿Qué es trascendente? Que trasciende toda su creación, que está más allá de su creación, que no está sujeto al tiempo, a la materia y al espacio. Dios es un ser infinito, Dios es un ser trascendente. Dijimos que es como si fuese que Dios esté en una montaña y esté mirando allá un lote abajo, un 12 por 30, ¿verdad? De donde Él de una mirada ve absolutamente todo lo que hay en ese terreno. Para Dios así es la historia de la humanidad, la historia de la creación, el principio y el fin. Él ve todo como el principio y el fin. Él está más allá del principio y más allá del fin de todas las cosas. Eso es lo que significa ser eterno. De esa manera que Dios es trascendente a su creación. Dios no depende de su creación. Dios no depende del tiempo. Dios no depende del espacio. Por eso decíamos de que Dios está en todas partes. Y ahora decimos de que Dios conoce absolutamente todo. ¿Por qué, hermanos, Dios conoce absolutamente todo? ¿Por qué creen ustedes que Dios conoce absolutamente todo? Dios conoce todo porque Él decretó absolutamente todas las cosas que van a pasar. Él sabe absolutamente todo lo que va a suceder. Todo. Todo, hermano, nada le sorprende a Dios.
Para Dios no hay sorpresas. Él ha decretado absolutamente todo. Inclusive las cosas malas que suceden están bajo su divino decreto, bajo su divino ordenamiento. No que Él haya hecho las cosas malas o que Él haya creado el mal, pero en su decreto Él ha determinado de que el mal exista. Porque si Dios no quisiese que el mal existiese, ¿el mal iba a existir? No. No, sino Él dejaría de ser Dios. Si ocurre algo fuera del decreto de Dios, de la voluntad última de Dios, Dios dejaría de ser Dios. O sea, imagínense un Dios que no tiene control sobre las cosas que ocurren. ¿Qué confianza te va a dar ese Dios? Si al final ocurren cosas que escapan de su voluntad, que escapan de su gobierno, si ocurren cosas que Él no quiere que sucedan. ¿Se entiende eso, hermanos? Eso es lo que llamamos el decreto, es la voluntad que está oculta a nosotros. Hay una voluntad que está oculta en nosotros. Podemos leer Deuteronomio 29, por favor, si abren su Biblia. Es importante que podamos tener esa imagen visual de lo que estoy hablando. ¿Vieron que dice ahí, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay una voluntad de Dios que está oculta a nosotros. Es a esto lo que nos referimos cuando hablamos de los decretos eternos de Dios. Dios ha decretado, ha determinado que sucedan todas las cosas así tal cual te suceden. Absolutamente todas, hasta el más mínimo detalle. Él lo ha decretado. Pero eso a nosotros no nos es revelado. Vos no sabés lo que te va a pasar hoy al mediodía, o mañana, o el martes. Pero Dios sí lo sabe, porque Él ha decretado absolutamente todo. Entonces es muy importante entender eso. No es solamente que Dios ve el futuro, Dios ha determinado el futuro. Y lo orquesta de tal manera para que se cumpla así tal cual Él lo ha decretado. Dios no solamente determina el fin de las cosas, sino también el medio por el cual esas cosas van a ocurrir. Siempre tenemos que entender eso, hermanos. O sea, Dios no solamente determina el fin, sino el medio por el cual ese fin va a ser traído a la realidad. Es por eso que Dios conoce todas las cosas, absolutamente todas las cosas. El conocimiento de Dios entonces no es como nuestro conocimiento. Él no obtiene conocimiento de la experiencia o de la observación. Dios conoce todas las cosas porque Él lo ha decretado. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él conoce todas nuestras acciones, hermanos, aún antes que nosotros las hagamos. O sea, pueden imaginar eso, pueden traer eso a sus mentes. Cada cosa que ustedes tienen en su corazón, en su mente, cada cosa que están pensando ahora mismo, Dios sabe todo, absolutamente todo. A Él no le sorprende absolutamente nada de lo que haces. A Él no le sorprende absolutamente nada de lo que sentís o lo que pensás. Todo eso está orquestado y ordenado para que sea de esa manera. Ahora, nosotros no tenemos ese poder y ese control. ¿Verdad, hermano? Ni siquiera tenemos el control de lo que pensamos. No podemos controlar nuestra mente divaga, se va por sí sola. Vienen pensamientos sin que vos puedas tener control sobre ellos. Dios conoce absolutamente todas las cosas. Por eso es ridículo que nosotros queramos ocultar algo a Dios. Es ridículo que nosotros no queramos confesar nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos. Porque Dios ya sabe absolutamente todo. No hace falta. Dios no necesita que nosotros le confesemos para que Él se entere de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros sentimos. Dios quiere que nosotros
reconozcamos verdaderamente lo que somos, que seamos conscientes y que acudamos a la confesión como un medio de gracia. La confesión es un medio de gracia para poder ser limpiados de ese pecado. No es que nosotros le estamos informando a Dios de algo que Él no sepa o algo que está oculto a Él. No, hermanos. Él conoce absolutamente todas las cosas. Dice en Mateo 6:31, por eso, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no solamente tenemos que tener en cuenta la omnisciencia de Dios en cuanto al pecado, sino también en cuanto a la confianza en el Señor. ¿Verdad? Tenemos que aferrarnos a la omnisciencia de Dios, entendiendo de que Él sabe nuestras necesidades. Él sabe por la situación en la que estamos pasando, Él sabe los problemas que tenemos. Y por medio de Jesucristo, por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Dios se compadece de nosotros. Por Jesús tiene compasión de nosotros. Dios puede tener empatía, por así decirlo, porque se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad. Y fue tentado también en todo, así como nosotros. Él tuvo la experiencia de la humana debilidad en Jesucristo. Es por eso, hermanos, que teniendo en cuenta, por sobre todo la omnisciencia de Dios, debemos acercarnos a Él en actitud de humilde oración para presentar nuestras necesidades ante Él y entender de que Él se deleita en estas cosas y es un medio de gracia para nosotros. Vamos a continuar. Después de la omnisciencia de Dios, vamos a ver la verdad de Dios. Dios es verdadero. Todos sus conocimientos, todas sus palabras son el estándar de la verdad. No solamente todo lo que Dios nos dice es verdadero y correcto, sino que Él mismo es verdad. Él mismo es verdadero, Él es la verdad y por tanto todas sus promesas son verdad. Dios es la definición misma de la verdad, es la verdad. Dijimos que los atributos de Dios, al ser Dios un Dios, al tener Dios el atributo de la unidad o de la simplicidad, al ser Dios uno, un ser simple, Él no puede dividirse. Entonces no es que Dios es una composición tipo rompecabezas de todos sus atributos. Dios es cada uno de sus atributos. Sus atributos son indivisibles. Dios es verdadero, amor, eterno, santo, infinito, omnipotente, omnisciente. Todos los atributos pueden ser cualidades de un atributo. Dios es todas esas cosas. O sea, Dios no es 5% verdad, 5% amor, 5% omnipotencia, 5% omnisciencia. No, Dios es enteramente cada uno de esos atributos. ¿Se entiende, hermanos? Dios no tiene partes. Por eso decimos que Dios no tiene partes, la simplicidad de Dios. Dios no se puede dividir. Dios es cada uno de sus atributos. Dios nunca puede mentir. Dios nunca puede mentir porque Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros acudimos a su palabra y tenemos sus promesas, diciéndonos de que Él tiene cuidado de nosotros, de que ni aún un pelo cae de nuestras cabezas sin su permiso, sin su gobierno, sin su providencia, diciéndonos de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no miente. Es así, porque Él es la verdad, porque Él es verdadero.
Tenemos que creer en su palabra, por lo que Él es, hermanos, por lo que Él es. Nosotros mismos, los empleadores, nuestros familiares, los políticos, ¿verdad? Ahora que estamos en época de elección, hacen un montón de promesas. Este es el tiempo. Cada uno promete bajar la luna y las estrellas, ¿verdad, hermano? Pero sabemos que todos ellos están mintiendo. Sabemos que todos ellos cuando llegan ahí no cumplen todo lo que dicen. A lo mejor algunos cumplen algunas cosas que dicen, pero no cumplen todo lo que dicen. Por A o B motivo. Bueno, con Dios no es así. Él cumple absolutamente cada coma, cada tilde, cada jota, como dice la palabra. Cada letra de lo que Él ha prometido se cumplirá. Cada cosa que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Por tanto, si Él te dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, así será. Si Él te dice, yo voy a tener cuidado de ti, Él te cuidará. Si Dios dice, yo te voy a sustentar y te voy a proveer todo lo que tú necesitas, así será. Porque Él es la verdad, porque Él es verdadero. Dios nunca puede quebrar o romper una promesa. Amén, hermanos. Dios también es sabiduría. La Biblia también presenta a Dios como la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el uso práctico del conocimiento de Dios. Es el conocimiento aplicado. Dios siempre elige los mejores objetivos y el mejor medio para cumplir esos objetivos. Es lo que decimos siempre. Dios no solamente determina el fin de las cosas, sino también el medio por el cual esas cosas van a cumplirse. Es por eso que nosotros oramos, ¿verdad? Porque uno se puede preguntar, si Dios ya determinó todas las cosas, ¿para qué yo voy a orar? ¿Verdad, hermanos, que no hacemos ese tipo de preguntas? Bueno, la manera por la cual esas cosas van a cumplirse es por medio de la oración. La oración tiene un papel dentro de los decretos de Dios, porque Dios ha determinado que por medio de la oración de sus santos se cumplan sus objetivos. Entonces, el medio por el cual van a cumplirse las cosas es por medio de la oración, porque Dios lo ha determinado así. ¿Se entiende, hermano? Entonces, por eso la oración es importante. Por eso la oración es importante. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante, cuando hablemos de la providencia divina. ¿Dónde podemos ver, hermanos, la sabiduría de Dios? ¿Dónde podemos ver la sabiduría de Dios? La Biblia habla en varias partes. En la creación, por ejemplo, vemos la sabiduría de Dios. En Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Verdad? También vemos la sabiduría de Dios en la providencia divina, en cómo las cosas ocurren, cómo Dios orquesta toda la historia. Por ejemplo, a mí siempre me asombra cómo Dios eligió el tiempo perfecto en el cual Jesús tenía que venir. Dios preparó el Imperio Romano, quien hizo todos los caminos en ese tiempo. Dios había preparado al Imperio griego, que dio una lengua común a todo el Imperio Romano. Todo el mundo hablaba griego en aquel tiempo. Y Jesús vino entonces en un momento en donde todas esas naciones, todos esos pueblos estaban unidos de cierta manera, ¿verdad? Por ser conquistados bajo el Imperio Romano, comunicados a través de los caminos que Roma había construido y hablaban el idioma
que fue un legado del Imperio griego. Entonces, de esa manera era posible, era viable que el Evangelio pueda llevarse a todos los rincones del mundo. Que el Evangelio haya salido de Jerusalén y haya podido llegar a todos los rincones del Imperio romano. Vemos ahí, por ejemplo, la sabiduría de Dios, orquestando absolutamente todas las cosas. Nosotros, hermanos, debemos de reflejar la sabiduría de Dios. Es algo a lo cual estamos llamados a hacer. La sabiduría no es un deber solamente de los líderes o de los cristianos maduros, sino de cada cristiano. Todos nosotros estamos llamados a adquirir sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según el libro de los Proverbios? El temor a Dios. O sea, el inicio de la sabiduría es aprender a temer a Dios. Todos estamos llamados a temer a Dios. Todos estamos llamados a ser sabios. Todos estamos llamados a aplicar el conocimiento adquirido. La necedad es un pecado según la Biblia. Ser necio es un pecado. Ser necio es no tener en cuenta a Dios. Ser necio es ser un ateo en la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Vivir como si fuera que Dios no existe. Saber que Dios existe, afirmar que Dios existe, creer que Dios existe, pero vivir sin tenerle en cuenta, sin tener en cuenta su palabra, sin temer a Dios. Todos nosotros estamos llamados a adquirir sabiduría. Y la sabiduría es el conocimiento aplicado. Para todos, hermanos. Así también la santidad de Dios. ¿A qué se refiere la santidad de Dios? Había mencionado ya en la clase pasada. ¿Qué es, en una primera instancia, a qué se refiere la santidad de Dios? ¿Qué significa la palabra santidad? Sí, pero en una primera instancia la santidad significa de que Él es un ser absolutamente único. Eso significa. Él es absolutamente único, no hay otro como Él. A eso se refiere que Él es santo. Está totalmente apartado de todo eso, en su ser único, no tiene otro igual. En una primera instancia significa eso. Una palabra que quizás no se conozca tanto, que define lo que estoy diciendo, se llama alteridad. Él no es como nosotros. Él es absolutamente trascendente. O sea, no hay nada con lo cual podamos comparar a Dios. No existe algo con lo cual podamos compararlo a Él. Es totalmente un ser único, trascendente. A eso se refiere en una primera instancia la santidad de Dios. Y en una segunda instancia se refiere a lo que dijo la hermana Nora, ¿verdad? Acerca de la pureza de Dios. Dios es un ser puro también. Dios es un ser único, totalmente aparte, totalmente distinto a toda su creación, y Dios es un ser absolutamente puro. Él es éticamente separado del pecado, está totalmente fuera del pecado, totalmente aparte del pecado. Isaías, ¿recuerdan Isaías 6, cuando ve la visión del Señor sentado en su trono y los serafines? Ahí los serafines se tapan los ojos y los pies a causa de la santidad de Dios. Ellos claman: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es entonces totalmente diferente a nosotros, totalmente puro, radiante, sin mancha ni defecto, puro e inocente. Ese es Dios, hermanos, es su ser absolutamente puro, es su ser absolutamente distinto. Él no está manchado
por el pecado. Él está totalmente aparte del pecado. Él está totalmente aparte de cualquier cosa que conocemos. Su pureza es tal que los serafines tienen que taparse los ojos y los pies para no ser consumidos por esa santidad. Es abrumadora, es impresionante. Ahora, la santidad es un atributo que en un sentido pertenece solamente a Dios y en otro sentido Él nos llama también a imitar la santidad. Pero nunca lo haremos en el grado de Dios. Nunca lo haremos, hermanos, en el grado de Dios. Pero sí estamos llamados a imitar la santidad. ¿Por qué? Porque Él nos hizo santos. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos? Al salvarnos. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Una nueva creación. Pero en relación con la santidad, con lo que estamos hablando de lo que es la santidad. Nos limpió, sí, pero nos agarró y nos aparta del mundo. Nos aparta para sí mismo. Nos hace su posesión. ¿Verdad? Eso es lo que Él hace. No nos aleja del mundo, nos aparta del pecado, nos hace su posesión. Somos suyos, somos su pueblo. Y ahora nos dice que nosotros debemos de buscar imitar esa rectitud que Él tiene. Debemos imitar esa santidad en cuanto a nuestra manera de vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos apartó para Él. Porque Él es el que nos hizo santo. Entonces, en un sentido, no definimos la santidad por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Definimos la santidad por lo que Dios hizo en nosotros o por nosotros. Definimos la santidad porque Él nos apartó y nos hizo suyos. Nos hizo completamente de Él. Somos de Él, estamos dedicados al Señor. Es por eso que somos santos. Es por eso que cada cristiano es santo. La Biblia nos habla como los santos. No por lo que tú haces o dejes de hacer, sino por lo que Dios hizo. Porque Dios te apartó, te separó del mundo y te hizo su posesión. Y ahora Él hace de que tú vivas solamente para Él. Estás apartado para Él. Todo lo que Dios toca es santo. Cuando Moisés va a la zarza ardiente, esa zarza se vuelve santo porque Dios estaba ahí, porque Dios tocó ese lugar. Dios estaba presente en ese lugar. Si Dios no estaba ahí, ese lugar iba a ser un lugar cualquiera. Pero porque Dios descendió a ese lugar se tornó santo. Entonces todo lo que Dios toca es santo. Y Dios nos apartó para Él. Por eso somos santos, hermanos. No por lo que hacemos, no hacemos. Imagínense si midiéramos verdaderamente si nuestra santidad dependiera de nuestra manera de vivir. Siendo sinceros. ¿Cuántos días no seríamos santos? ¿O cuántas horas al día no seríamos santos? No funciona así, siempre somos santos, porque Dios nos apartó. Dios nos apartó para Él, y eso es lo que significa santidad, apartado, dedicado a Él, distinto a los demás. Por eso que la iglesia debe de ser distinta al mundo, porque Dios la apartó para sí. De ahí viene, hermanos. Vamos a hablar también de la justicia y la rectitud. Dios no solamente es santo, sino también justo y recto. Dios siempre tiene la razón
y siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Si Dios es bueno, decimos que Dios es bueno, ¿cómo van a hacer todas las cosas que Dios hace? Buenas. Si Dios es justo, ¿cómo van a hacer todas las cosas que Dios hace? Justas. Si Dios es recto, ¿cómo van a hacer todas las cosas que Él hace? Rectas. Es así como funciona. O sea, la justicia nosotros no la medimos de acuerdo a nuestro estándar. A veces queremos caer en un error al querer someter a Dios a nuestro sentido de justicia, ¿verdad? Decimos que Dios es injusto. O alguien dice, ¿por qué Dios escogió a algunos para salvación y a otros los abandonó en su pecado? Eso es injusto. Pero es injusto desde tu punto de vista. Hasta que vos estás sometiendo a Dios bajo tu percepción de qué es justo y qué no es justo. No, si Dios escoge a uno y abandona a otro, eso es justo porque Él hizo eso. ¿Se entiende? Yo no puedo rebajar a Dios, a medirle a Dios bajo mi estándar o mi percepción. Lo que Dios hace es justo en sí mismo y determina el estándar de justicia para mí. Lo comprenda yo o no lo comprenda. Es así como funciona. Nosotros tenemos que confiar que si Dios es justo, todo lo que Él hace es justo. ¿Por qué? Porque Dios es así y Dios actúa conforme a su naturaleza. ¿Saben? Una de las cosas que más consuelo da acerca de la justicia de Dios es que todos, absolutamente todos, van a recibir la paga de sus acciones. ¿Verdad? Porque a veces tenemos esos días en los cuales pensamos que los malos se salen con la suya, ¿verdad, hermanos? De que ocurre mucha maldad en el mundo, de que muchos inocentes sufren, son abusados, que hay mucha injusticia en la sociedad. Y pensamos, a la pucha, siempre el que tiene dinero, el que tiene poder adquisitivo, el que tiene algún tipo de poder, puede librarse de ser juzgado por la ley. Pero decimos la justicia es solamente para los pobres. Es un término, es una manera de hablar. Bueno, con Dios hay una garantía, hermanos, de que todos van a ser juzgados bajo una misma vara. Y que cada uno va a recibir la paga conforme a sus acciones. Absolutamente todos los malos serán castigados bajo la ira de Dios, si no se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo. Entonces la justicia es una garantía para nosotros. Es un reposo saber de que Dios va a hacer justicia algún día. ¿Verdad, hermanos? Es un reposo saber eso, nos da una tranquilidad, sabiendo de que Él, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es el creador de todas las cosas, que es bondadoso, que es justo, que es bueno, que es sabio, va a juzgar a cada uno con imparcialidad. Y cada persona que hizo lo malo recibirá una justa retribución. Eso nos da tranquilidad. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, cuando sufrimos injusticia, cuando somos víctimas de injusticia, debemos de recordar este atributo. Debemos recordar de que Dios es justo y que de Él nada nos va a escapar. Debemos de recordar también de que Él tiene cuidado de nosotros, así como hablamos. Pero por sobre todas las cosas, en cuanto a este contexto de la injusticia que vemos en este mundo, debemos de recordar de que Dios va a juzgar con imparcialidad, con rectitud y con justicia a cada uno de nosotros. Por último, hermanos, para concluir el estudio de hoy, vamos a hablar de la bondad.
y el amor de Dios. Dios es también perfectamente bueno, y así como dije, Él siempre hace lo mejor conforme a su bondad. Todo lo que hace es conforme a lo que Él es. En Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. La bondad de Dios se manifiesta de muchísimas maneras, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estaba lloviendo y la lluvia cae sobre justos e injustos, dice la Biblia, ¿verdad? No hay una lluvia selectiva, por así decirlo. Llueve sobre los buenos nomás, sino que llueve sobre todos. Todos tienen absolutamente, en la gracia común de Dios, son receptores de la bondad de Dios. Él es benevolente y se preocupa por su creación. Dice, eso podemos leer en los Salmos. La bondad también se demuestra en su amor y en su gracia hacia los que no merecen. ¿Verdad, hermanos? Por eso Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios nos llama a orar por ellos, a bendecirlos. Dios les da un tiempo de misericordia para que se arrepientan. Ellos tienen esta vida para arrepentirse de sus pecados. Y les da la misma oportunidad que a nosotros. Están bajo el mismo sol. Tienen las mismas oportunidades de conocer al Señor. Ahí vemos entonces la bondad de Dios. La bondad de Dios no depende del receptor, de aquel que la recibe, sino que Dios actúa con bondad porque Él es bueno, independientemente a las personas, independientemente a los que son objeto de su bondad. La bondad de Dios no depende, dentro de la gracia común, de las personas, sino que de manera independiente, sobre justos e injustos, Él es bondadoso. Ahora, para los hijos de Dios, ¿a qué se refiere la bondad fuera de la gracia común? Vemos su bondad, por ejemplo, en el que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Verdad, hermanos? Eso es ser bondadoso. Porque imagínense si Dios nos pagara por cada pecado que cometemos como hijos de Dios. ¿Cuántos pecados Dios pagar? Nosotros cometemos, hermanos, y Dios no nos da las consecuencias de esos pecados por su bondad. ¿Verdad? Porque si nos hiciese pagar cada uno de nuestros pecados, no nos pasaríamos tan bien. Dios en su bondad nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es un acto de bondad. En su bondad Él cargó todos nuestros pecados en Él. En su bondad Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados. En su bondad Él nos dio la justicia de Jesús. Entonces, ¿por qué no confiamos en su bondad? ¿Por qué nos preocupamos por el mañana? Si sabemos que Dios es bueno. Y sabemos que Dios nos ha dado todas las cosas en Jesucristo. Todas las cosas, hermanos, nos dio en Él. Absolutamente todo nos pertenece. Dice la palabra de Dios, somos coherederos conjuntamente con Él. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué tenemos ansiedad? Verdaderamente ministra, meditar. Y estamos haciendo breves meditaciones, o sea, algunas afirmaciones superficiales sobre estos atributos. Y ministra verdaderamente el alma, nos confronta, ¿verdad, hermano? A mí me confronta ahora mientras estoy hablando con ustedes. La verdad. Confronta mi corazón. Me recuerdo todas las preocupaciones que tuve esta semana, por ejemplo. ¿Y por qué me estoy preocupando? Si Dios es bondadoso, si Dios sabe absolutamente todo, si Dios es justo.
¿Por qué nos preocupamos? Y hablando de la bondad, también decimos, y quizás lo que más se dice de Dios es que Dios es amor. Las personas les encanta escuchar que Dios es amor, ¿verdad? Es uno de los atributos más favoritos, es los atributos favoritos de Dios. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Verdad? Así es. Y es cierto, hermano, en un sentido es cierto. Lo que pasa es que la gente divide a Dios. La gente no entiende la simplicidad de Dios, de que Dios es uno, de que Dios es indivisible. Y cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor que es justo, hablamos de un amor que es santo, hablamos de un amor que es recto. Entonces cuando le dices a alguien que Dios te ama, esa persona sonríe, porque cuando le dices a alguien que Dios es justo y santo, esa persona se enoja. No podemos apartar o dividir los atributos de Dios. Dios siempre ama en santidad, en justicia y en rectitud. Dios es amor por naturaleza. El amor es eterno, hermanos. En Dios el amor es eterno porque Él es eterno. Dios ya amaba antes que nosotros existiéramos. ¿Ustedes saben eso? Que Dios amaba ya antes de la existencia del mundo y de toda la creación. El amor de Dios se manifestaba entre las personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Hijo ama al Espíritu Santo y así. Luego, cuando Dios crea todas las cosas, hay un amor providencial. En un sentido, Dios ama a toda la creación, así como Dios también es bondadoso con toda la creación. Por eso Dios tiene cuidado aún de los pajaritos, como dice Mateo. Luego tenemos el amor salvífico. Dios ama a sus escogidos con un amor salvífico, o sea, con un amor que salva. El amor sobre toda la creación, el amor sobre justos e injustos, no es el mismo que el amor que salva. Cuando se aplica, hay un amor salvador. Dios ama a todo el mundo dentro de su gracia común, haciendo llover sobre justos e injustos, dándole la misma oportunidad para que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Pero Dios ama también de una manera especial a sus escogidos, resucitándole a vida por medio del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio. Podemos hablar del amor de Dios aplicado de esas distintas maneras. Dios no ama de la misma manera a sus hijos que a un incrédulo. No. Dios ama a sus hijos con el amor de Cristo, porque Cristo los representa, porque Cristo cumplió la ley en su lugar, porque Cristo pagó sus pecados en la cruz. Hay una complacencia en sus hijos por medio de Jesús. El amor de Dios se refiere a cómo Él busca el bien de sus hijos. En ese amor Él se ha dado a sí mismo. En ese amor Él nos aleja de nosotros mismos y nos acerca a Él. Jesús enseñó: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Entonces, cuando Él nos trae hacia Él, nos hace como Él, encontramos que amamos al Señor. Amamos a Él porque Él nos amó primero en Cristo. Y al amar como Él, hacer como Él, también amamos a sus escogidos. También amamos a la iglesia.
Hermanos, así como Dios es trascendente, así como Dios está separado de toda su creación, está alejado de toda su creación, es independiente, autosuficiente, autoexistente. Decimos también de que Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir que Dios es inmanente? Que Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca de nosotros por medio de su palabra. Dios está cerca de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios está cerca de nosotros por medio de su iglesia. Así que aunque Él es un Dios que está lejos en un sentido, hay en otro sentido que también Él está cerca de nosotros. La palabra está en tu boca y en tu corazón, dice el Evangelio en la epístola a los Romanos. La palabra está grabada en nuestras almas. La palabra dice está grabada en nuestros corazones, en nuestras almas. Él la grabó al salvarnos, Él puso su ley de nuevo, restauró su ley, su estándar en nuestro ser, para que nosotros pudiéramos andar en su ley, pudiéramos andar en su palabra. Él está cerca de nosotros por medio de su palabra. Él está por medio de su Espíritu. Por tanto, podemos acudir a Él confiadamente por medio de Jesús. Todo esto es gracias a Jesucristo, hermanos. En Jesucristo Dios ha venido a estar con nosotros. Dios con nosotros. Es esa la profecía de Isaías. Entonces, si bien es cierto que Dios es trascendente y está lejos, Dios también es inmanente y está cerca de cada uno de nosotros. Y está ahí para consolarnos, y está ahí para exhortarnos, y está ahí para animarnos, está ahí para ayudarnos, está ahí para corregirnos, está ahí para acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más de tu misericordia para con nosotros. Gracias, oh Señor, por esta clase de hoy. Haz que todas estas verdades acerca de quién tú eres y cómo tú obras en base a tu naturaleza, en base a tu ser, pueda traer consuelo a nuestros corazones, pueda traer ánimo y exhortación, pueda ayudarnos, oh Señor, a poder seguir perseverando en nuestro camino de cristianos, para traer gloria a tu nombre y buscar el bien de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.